Esto es Mediación Mayor. Módulo 5, Clase 2. Las entrevistas. El proceso de la mediación. Bueno, en el anterior vídeo pudimos ver de qué se trataba el proceso de mediación y vimos las entrevistas individuales y el sentido que tenía, qué es lo que se trabajaba dentro de la entrevista individual. Pero vamos a ver ahora cómo nos ponemos en contacto con todas las partes, porque de lo que estamos hablando es simplemente de una entrevista inicial. A veces voy a decir individual y otras veces digo inicial, pero todo esto se tiene que entender como entrevistas previas anteriores a una reunión conjunta, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo ya un poco lo que se trabaja dentro de la entrevista individual, tenemos que viene una persona, nos cuenta todo esto, nos cuenta cuál es el problema, sabemos qué es lo que quiere obtener y está de acuerdo, le hemos explicado de qué se trata la mediación y está de acuerdo en establecer un diálogo con su vecino, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos entonces? ¿Por dónde seguimos? ¿Quién se pone en contacto con el vecino o quién llama a la otra parte? Nosotros lo que le pedimos a las personas es que nos den los datos. Si tenemos un teléfono muchísimo mejor, porque es mucho más rápido que enviar una carta o así, pero bueno, como la forma de ponernos en contacto con la otra parte. Y lo que hacemos es ubicar a la otra parte y tratar de que la otra parte tenga el mismo espacio que ha tenido la primera persona, es decir, que pueda explicarnos cuál es su visión del conflicto, que pueda contarnos cuál es su objetivo en esta situación, que pueda explicarnos también cuáles son los malestares y lo que le puede haber pasado, cuáles son las dificultades de relación con el vecino si es que las ha tenido. Nosotros le explicaremos exactamente de qué se trata la mediación como la otra persona y si está de acuerdo iremos directamente a conjunta. Pero es cierto que muchas veces en este punto tenemos que ir con cuidado, porque estaremos de acuerdo en que no es lo mismo que una persona se acerque al centro de mediación porque ya ha decidido, alguien le ha aconsejado de consultar a un centro de mediación o alguna otra persona lo ha hecho, por lo que sea, la primera que viene ha tenido su proceso de pensar en una mesa de diálogo, en cómo será, cómo no será, y hasta que, bueno, se ha decidido a entrar a consultar y ha salido convencida. Pero ¿qué pasa con esa otra persona que de repente esa persona no ha decidido entrar en un proceso de mediación? De repente es la persona mediadora la que se dirige a él para decirle que su vecino o su vecina ha sido invitada, la invita a una mediación. Con lo cual esto lo tenemos que tener en cuenta, de que no es lo mismo. Entonces tenemos que entrar con mucho más cuidado a esa persona. Normalmente, así como por ejemplo en la primera entrevista, lo que sucede técnicamente es que lo que hace la gente inicialmente es contarnos todo. Y nosotros escuchar. Muchas veces lo que sucede cuando nos tenemos que dirigir al vecino que desconoce la mediación, que no sabe ni por qué lo hemos llamado, ni por qué lo estamos llamando, ni en el momento en que nos dirigimos a él, no tiene ninguna idea o tiene poca idea de lo que está pasando. En ese sentido es muy importante, digamos, darle un poquito la vuelta. Así como en la primera el papel protagonista o inicial es quien habla o a quien dejamos hablar es a la persona que viene, en este caso es muy importante también nuestro papel, cómo nos dirigimos a esa persona y de qué manera le explicamos de qué se trata la mediación, quién lo ha invitado y sobre todo también decirlo de una manera suficientemente próxima y acogedora como para poder crear un espacio donde esa persona también pueda volcar su percepción del conflicto y pueda contarte todo lo que puede estar, la angustia que le puede estar provocando esa situación. Entonces normalmente es al revés. Normalmente lo que tenemos que hacer es presentarnos donde venimos, si venimos del despacho, si venimos del centro de mediación comunitaria, explicarles de qué se trata cómo es un proceso de diálogo y situar a la persona que le ha llamado a mediación y que le ha invitado a esa mediación. Y pacientemente, en ese momento, ¿no? Después de todo eso, pues que la persona nos pueda explicar cuál es su percepción del conflicto.
La experiencia dice que las primeras veces, o sea, los primeros momentos de ese acercamiento normalmente es no, pero ¿qué quiere? Y ahora quiere hablar conmigo, ¿y para qué quiere hablar conmigo? Si lo he intentado yo 1000 veces. Muchas veces todo lo que se refiere al contexto relacional, el mediador se da cuenta de que no hay mucha diferencia, ¿no? Que es otra versión de los mismos hechos, de una comunicación que no ha sido muy eficaz para ninguna de las partes. Entonces, bueno, una vez la persona nos cuenta qué es lo que está pasando y su percepción del conflicto y todo lo que hemos dicho con anterioridad, si está de acuerdo en esa mesa de diálogo, es entonces cuando, una vez aceptada la mediación, nos pondríamos a planificar una reunión conjunta. Una cosa muy importante es en las dos entrevistas individuales, pero particularmente en esta segunda con el vecino, una cosa muy importante es señalar todas las características de la mediación y sobre todo la que se pone en juego es el tema de la confidencialidad, y les explico por qué. Porque cuando tú vas a casa del vecino, o el vecino viene, el que ha sido invitado a esa mediación, lo que quiere saber es, una vez tiene identificada a la persona y una vez te tiene identificado a ti de por qué estás ahí, es qué quiere ese vecino de mí, para qué ha venido aquí. Y es aquí donde esa característica de la que hablamos en el otro vídeo sobre el tema de la confidencialidad, para el mediador empieza a jugar. ¿Cómo empieza a jugar? Nosotros no le podemos, no hacemos nada bueno ni estamos ayudando al conflicto diciéndole nada de lo que nos haya dicho la otra persona. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante de señalar, porque en el momento en que nosotros pasamos información y lo que quiere es esto y sus objetivos son esto, la verdad nos estamos convirtiendo en intermediarios, no en mediadores. Aquí el poder que tiene la mediación es lo que hablan las personas juntas en conjunta, no lo que nosotros pasamos de un lado a otro. Entonces esto es fundamental. A veces puede parecer muy sencillo, a veces un mediador puede llegar a preguntarse, pero con lo sencillo que sería simplemente decirle qué es esto. No, eso es otra cosa, eso es otro tipo de asesoramiento, es otro tipo de intervención. En el caso de la mediación, cuando hablamos de confidencialidad nos estamos refiriendo a eso. Entonces en esta segunda entrevista con el vecino, ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado de no pasar ninguna información, pese a que la persona que viene va a insistir y va a querer esa información, y es del todo legítimo. Pongámonos nosotros en ese caso, ¿no? ¿Me está usted diciendo, mediadora, que vengo aquí porque me ha llamado la vecina, porque me quiere hablar conmigo, y no me va a decir usted que la ha oído de qué quiere hablar? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que hacernos entender cuál es nuestro papel, ¿no? Y con las habilidades comunicativas darle a entender el papel y el poder que tiene la mediación, que nosotros lo que estamos haciendo es acercando a las partes a una mesa de diálogo, y que realmente lo que tiene sentido es que una y otra persona puedan sentarse alrededor de una mesa, no lo que un tercero, sea mediador o no sea mediador, pueda decir a las dos partes. No solo por lo que quiere, sino porque lo que va a procurar la mediación es hablar de lo que les importa a las dos personas y tratar de poner soluciones o aproximarse a una posible solución por las dos partes, y eso lo tienen que hacer entre ellos. Y en ese sentido el mediador, una de las características es preservar la confidencialidad. Da bastante seguridad también a la parte que te está diciendo o que te está incentivando, ¿no? Como está presionando para que le cuentes lo que te ha dicho la otra. Da bastante seguridad el decir que la entrevista que estás teniendo con ella también es confidencial, que ella puede hablar en esa entrevista absolutamente de lo que quiera, que nada se va a pasar a la otra parte. Entonces, digamos, el tema de la confidencialidad, lo que tenemos que hacer es hacernos entender y que la persona le llegue el mensaje de que el proceso no lo permite
porque el poder está en que lo hablen ellos, y que cualquier información que nosotros ser conscientes que cualquier información que nosotros pasásemos al respecto no serviría de mucho, o probablemente no serviría de nada, y en muchas ocasiones, en lugar de ser una plataforma para ayudar a las personas a través del diálogo a resolver el conflicto, lo que nos convertiríamos es en una parte más del conflicto. ¿De acuerdo? Que, digamos, ¿cuál es la diferencia entre el mensaje recibido por parte nuestro que el mensaje recibido por el otro vecino o por el que le ha dicho? Digamos, formaríamos parte, nos convertiríamos en una parte más del conflicto sin poderles ayudar. Entonces, en ese sentido, en esa entrevista, la confidencialidad se juega de una manera mucho más importante que en la primera. Hay que señalarlo, y hay que señalar también las otras dos características, sobre todo el tema de lo de la voluntariedad, porque muchas veces en esta segunda entrevista, yo para qué tengo que ir, es ella la que quiere venir, si ella quiere que venga y hable. Entonces aquí el tema de la voluntariedad, nosotros también a veces decimos los mediadores que la voluntariedad también hay que aproximar a la persona a qué estamos entendiendo por voluntariedad y ayudarla un poco en ese sentido. Entonces, ¿cómo trabajar la voluntariedad en esa entrevista? Pues ayudando a la parte o ofreciéndole a la parte los beneficios que puede tener una mesa de diálogo. Es decir, independientemente de lo que quiera hablar de la otra persona, o independientemente de lo que le quiera la otra persona tenga previsto decir o no, este espacio, el que tiene usted aquí en esta entrevista individual y el que tendrá en conjunta, es un espacio para usted. Usted va a poder también decir lo que usted quiera. Aparte, olvídese de lo que la otra persona quiere decirle o no quiere decirle, y piensen que si la tuviese delante, qué es lo que le pediría, qué es lo que no le pediría, qué es lo que le diría y qué es lo que puede resolver, y cuáles son las ventajas de eso también, qué gana y qué pierde diciendo, y qué gana y qué pierde callando. Y es ahí donde se abre un poco el espacio de qué es lo que, para qué le puede servir la mediación. Con esto quiero decir que sí, es voluntario, pero explicar la voluntariedad simplemente diciendo qué es la voluntariedad, pues que nadie le puede obligar a sentarse en una mesa de diálogos, hasta ahí lo entendemos todo, pero tenemos que ir un poquito más adelante, es en un acompañamiento a poder decir, más allá de eso, de que no se puede ir obligado, ¿para qué le puede servir esto? ¿Qué es lo que usted gana hablando de estas cosas? Y luego también señalar nuestra imparcialidad, el hecho de que para esta persona que viene, la segunda persona a la que nosotros hemos ido a aproximarnos a ella, también el tema de lo de la imparcialidad, a ver, la ha llamado la otra, y ahora me llama a mí. Hay que señalar que estamos en el conflicto para ayudar a las dos partes por igual, y que cuando vayamos a una conjunta o vayamos a otras individuales, estamos para ayudar a las dos partes a comunicarse mejor y a que las dos partes puedan llegar a cumplir sus objetivos, o por lo menos que se acerquen al máximo a cumplir sus objetivos de forma cooperativa. Pero bueno, hay que señalar, es muy importante, las tres características de la mediación también en la segunda entrevista, y a partir de ahí ver si acepta o no acepta, y en el momento en el que acepte nos vamos directamente a conjunta. Tanto en la entrevista con la primera persona y con la segunda que ha venido a estas entrevistas, claro, siempre está la persona y el mediador, y cómo vehiculizamos eso de estar atentos, de estar presentes, de estar escuchando, y cómo lo vehiculizamos luego para darnos cuenta para preparar luego la conjunta. ¿Tomamos nota, no tomamos nota? ¿Qué hacemos? Entonces, muchas veces antes de esas entrevistas es importante remarcar, ¿no?, que si tú vas a tomar, si lo que vas a hacer es tomar nota y apuntar las cosas que la persona te va mostrando, te va trayendo, decirle que simplemente es para efectos de poder tener una información y poder preparar la entrevista conjunta, o para darle un orden a las ideas del mediador, que muchas veces también nosotros lo que necesitamos también es poner orden en todo lo que estamos escuchando, pero se puede pedir pedir permiso para tomar notas, o decir que esas notas simplemente es para orden preparatorio.
Cuando ya tenemos las 2 entrevistas individuales hechas, las previas, y sabemos que las personas aceptan esa mediación, nosotros lo que tenemos que empezar a pensar es a preparar la reunión conjunta. ¿Cómo va a ser? Porque es distinta, ¿eh? Las entrevistas individuales tienen mucho de... entrevistas son muy contenedoras y digamos que no hay el nivel de tensión que hay en una conjunta. Son entrevistas que, si bien puede haber mucho dolor o puede haber tensión, nosotros tenemos un papel muy contenedor, como también lo tenemos en la conjunta, pero es distinto, no está la otra parte. Entonces hay cosas que sabemos que no van a pasar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues con una mesa o una silla, que la persona se sienta cómoda y que tú puedas estar cercana a esa persona, es más que suficiente. Pero luego, para ir a la conjunta, hay que tomarse un poquito más de tiempo y ver dónde va a ser esa reunión, cómo vamos a tener esa reunión, cómo vamos a hacer entrar a las partes, y ponernos a estudiar un poco en cómo va a ser ese proceso, ¿de acuerdo? Cuando ustedes ya han estado viendo todo lo que tiene que ver con la construcción de un conflicto y con cómo poder analizar un conflicto. Bien, pues cuando ya tenemos estamos poniendo un ejemplo de 2 partes, pero imaginémonos que hubiesen más partes implicadas. Cuando ya tenemos las entrevistas iniciales hechas, sean 2 o sean las que sean, nosotros ya podemos hacer un análisis de lo que es el conflicto. Ya podemos tener una percepción de qué es lo que está pasando. Debemos saber si las personas que se van a sentar en esa mediación son las personas directamente implicadas o no, si hay personas que deberían estar y no están. Si es así, en todo ese análisis que nosotros vamos a hacer a solas con nuestro equipo para preparar la conjunta, son cosas que tenemos que ir viendo, ¿no? Que en el momento en que se sienten en esa mesa de diálogo, son todos los que se tienen que sentar. Los temas de los que se van a hablar, probablemente nos podemos hacer una idea de esos temas son mediables, no son mediables, va a valerles la pena el diálogo. La pregunta siempre es, una vez analizado el conflicto y una vez visto los temas que han traído las personas, una vez vistas a las personas y sabiendo un poco cuáles son la idiosincrasia de esas personas o lo que te han traído esas personas, hay que analizarlo antes de sentarnos, porque nos podemos encontrar con personas, pues a lo mejor que se requiere no ir directamente a conjunta, por más que esté de acuerdo, porque a lo mejor lo que hemos visto en esas entrevistas individuales es mucho miedo de una de las partes, o hemos visto a una persona que todavía está muy tensionada y a lo mejor lo que necesitamos es repetir una segunda vuelta de entrevistas individuales. A lo mejor a esas personas, analizando el conflicto después de estas 2 entrevistas, podemos determinar que hace falta ir más despacio, o hace falta un poquito más de tiempo, o necesitamos empoderar un poquito más a una de las personas porque a lo mejor está teniendo miedo. Cualquiera de estas cuestiones pueden pasar. Lo que sí tiene que pasar es que de las entrevistas individuales a la entrevista conjunta podamos, el equipo o las 2 personas que vayan a mediar, puedan analizar en detalle, tener una visión más o menos del conflicto y poderse contestar a esas preguntas. Es decir, sobre todo estas 3, ¿no? Son las personas que tienen que ser, las que están sentadas ahí, nos faltan, no nos faltan, los temas que se van a tratar son temas que pueden resolverse mediante un diálogo y que las personas que pueden dar salida a ese conflicto son las que están ahí. Y luego la tercera pregunta es, ¿estas personas están preparadas para ese diálogo? Porque el diálogo hemos dicho que lo vamos a promover nosotros vamos a ser las personas que hagamos las preguntas. ¿Qué hemos visto de la emocionalidad de esas personas? Hemos visto a personas con mucha rabia, o hemos visto a personas con mucho miedo. Entonces todo eso, esa emocionalidad, también tiene que ver con el cómo se va a hablar, y simplemente saber si vamos directamente a conjuntas, si están preparadas o no están preparadas para ese diálogo. Esto fue Mediación Mayor, un espacio abierto para las entidades de bien público. Visite nuestro sitio www.mediacionmayor.com.ar.